Bienvenido, bienvenida a una cita contigo. Soy Ana González y te doy la enhorabuena por regalarte este tiempo para ti. Hoy me acompaña mi amiga Luciana para hablar de neurofelicidad, bienestar y salud emocional, especialmente en estas fechas prenavideñas en las que se pone tan de moda estar feliz. Ella viene de California, aunque ya lleva muchos años viviendo en Granada. Y además de trabajar estos temas aplicados también al liderazgo y el bienestar organizacional en su empresa Bowie, es profesora de inglés certificada y experta en la felicidad en el lugar de trabajo. Yo la conocí sobre el año 2010, cuando contratamos sus servicios de idiomas en la empresa donde yo era directora de recursos humanos. Juntas asistimos a uno de los seminarios de Mente Millonaria con Harv Eker. Y bueno, pues ahí nació nuestra amistad hasta el día de hoy. Así que es un placer para mí tener hoy aquí en una cita contigo a Luciana Huízar para hablar de uno de los temas que más me gusta, como es la felicidad, desde su vertiente neurológica, organizacional y del bienestar. Así que gracias y bienvenida, Luciana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ana. Estoy bien, pero estoy mejor con esta introducción que me has dado. Hasta me la he creído. Todo cierto, todo verdad y muchas cosas más que hemos dejado en el tintero sobre tus cursos, formaciones, certificaciones. Una gran profesional. Así que... Te agradezco la invitación. Antes que nada, quería decirte que agradezco mucho que te hayas interesado por este tema que realmente se ha convertido en mi propósito y mi misión, el tema de la felicidad real. Qué bueno, qué bueno. Pues ahí estamos juntas. Intentando irradiar esa felicidad a nuestro alrededor. Y quería que comenzásemos, Luciana, en primer lugar, explicando un poquito qué es la neurofelicidad. Desde tu punto de vista, cómo tú la entiendes, trabajas. Sí, mira, Ana, para poder hablarte un poquito de lo que es la neurofelicidad, tendríamos que primero hablar de lo que es felicidad, ¿no? Entonces, como tú bien sabes, si uno busca la definición de felicidad, hay millones, ¿no? Porque probablemente la tuya y la mía es distinta. Pero bueno, yo siempre te voy a hablar en esta entrevista desde lo que yo he estudiado, que es la ciencia de la felicidad, que mezcla la psicología positiva y la neurociencia, ¿vale? Entonces, como psicología positiva, para aquellos que no lo sepan, porque se confunde muchas veces con frases positivas, la psicología positiva nació a finales de los 80s y lo que hace es enfocarse, lo que he venido estudiando es poner el foco en lo que el ser humano trae ya desde nacimiento biológicamente, que le funciona, es decir, se ha estudiado a la gente más feliz del mundo, positiva, que vive una vida más en equilibrio, para poder replicar cosas que hay en su cotidiano, en su estilo de vida, en su comunidad, y llevarlas a donde se encuentra la enfermedad, que es lo que la psicología tradicional ha estado estudiando, ¿no? Se enfocaba sobre todo en la enfermedad y estudiarla para poder curarla o mejorar la situación. Entonces la psicología positiva viene desde el otro extremo, ¿no? Estudiamos a la gente que les va bien, que funciona bien, que es feliz, y ahora hablamos de lo que es la felicidad según la ciencia, y vamos a llevarnos estos conocimientos al pueblo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, al día a día de la gente. Entonces, desde aquí nace la ciencia de la felicidad, desde donde yo te voy a hablar de qué es la neurofelicidad. Pero la felicidad, según la ciencia de la felicidad, no es lo que mucha gente a veces confunde, incluso yo, ¿no? Antes de estudiarla. Se entiende como felicidad muchas veces alegría. Y eso no es la felicidad, no es estar sonriendo todo el día, ¿no? De hecho, tú lo sabrás, Ana, que no podríamos estar riéndonos todo el día porque biológicamente no lo podríamos sostener, esta euforia, ¿no? Lo que pasa en el cerebro, en el estómago, cuando uno es feliz, no se podría sostener biológicamente. Entonces, eso de quiero estar sonriendo todo el día y para eso es ser feliz, no, por ahí no va, ¿no? La felicidad realmente, según la ciencia, es el equilibrio, ¿no? El bienestar. Y a mí me gusta, como tú hubieras mencionado en mi introducción, a mí me gusta mucho la palabra, la lingüística, ¿no? De hecho, los primeros 15 años, 17 años de mi carrera profesional, casi el 70% se dedicó a eso, a ayudar a las personas lingüísticamente a través del idioma, en mi caso el inglés, a llegar al objetivo
Y la neurofelicidad, como hice un máster de neuroaprendizaje, neurobienestar, neuroliderazgo, pues he estudiado bastante el cerebro para poder aplicarla a esta ciencia de la felicidad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando estás mal para poder estar mejor? ¿Qué es lo que ocurre cuando te sientes en desequilibrio para poder equilibrarte, ¿no? Uh-huh. Así que es algo que podríamos entrenar. Oh, claro, es algo que debemos entrenar. Yo me despierto de día a día cuando trabajo en estos temas, porque sigo trabajando una parte de mi jornada laboral en lo que es lingüística aplicada a los profesionales, pero ya cada vez más me estoy dedicando a temas de felicidad, y cuando la gente me dice, no podemos entrenar, puedo mejorarlo, no es que debes hacerlo. Hay las herramientas, no es tan caro, y deberíamos todos de ir por ahí, ¿no? Porque creamos una comunidad mejor y un mundo mejor, estando más en equilibrio. Uh-huh. Es algo que a lo mejor debería incluso pues desde pequeñitos, ¿no? Enseñarse en el colegio una asignatura, ¿no? De felicidad, de cómo entrenarla, de entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Y qué mecanismos se activan, qué circuitos funcionan. No sé si puedes hablarnos un poquito de esto, Luciana, de qué pasa exactamente en nuestro cerebro, pues, y qué podemos hacer, ¿no? para potenciar esa felicidad. Claro que sí. Me has sorprendido con la idea tuya, ¿no? De que, con la sugerencia de que se entrenen en las escuelas, porque yo estoy involucrada en un programa, a veces en español no me funciona todo, en un programa que va por ahí. Bueno, queremos llevar a las escuelas, ya hay, Estados Unidos es un ejemplo, pero hay países en Europa que lo están haciendo. Incluso creo que en Madrid, en unas escuelas privadas ya es una asignatura o parte de una asignatura de inteligencia emocional. Entonces, yo lo que quiero y lo que estoy intentando hacer es traerme a España, junto con profesionales expertos en la ciencia de la felicidad, ¿no? Que lo hemos estudiado con el profesor de Harvard. Y bueno, ese es uno de los proyectos, y te voy a hablar ahora de lo que tú me preguntas. ¿Qué está pasando en el cerebro, ¿no? Cuando uno se encuentra más en equilibrio? Bien, pues está muy de moda otro término, ¿no? Otro concepto, otra actividad que nos viene muy bien, que es la meditación, ¿no? Uh-huh. El mindfulness. Y si tenemos en cuenta que la ciencia de la felicidad quiere llevar más al equilibrio, pues no podríamos obviar la técnica de mindfulness, ¿no? El meditar. Ya hay muchísima ciencia y creo que la gente está más acostumbrada ya a la palabra meditación que a la felicidad o ciencia de la felicidad, ¿no? Entonces, empiezo por ahí. Lo que ocurre en el cerebro cuando uno está en equilibrio es precisamente algo muy similar a lo que ocurre cuando estás meditando. Y para empezar me gustaría aclarar que la meditación ya no tiene que ser como antes se vendía, ¿no? Una meditación oriental, donde hay que tener la mente en blanco, en una posición que a lo mejor nos es difícil para los occidentales mantener. Hoy en día se habla de la meditación activa. Uh-huh. Es decir, que cuando tú tengas en una actividad atención plena, ya sea que estás cocinando en casa, los abuelitos nuestros lo han hecho toda la vida, Ana. Así es. Han hecho mindfulness, han hecho meditación, y ahora se empezó a vender desde una forma como muy oriental, y hoy en día ya está más aplicada a nuestro cotidiano, ¿no? Para mí es difícil ponerme en la posición de cuclillas porque tengo una lesión, entonces no va por ahí. Simplemente encontrar un momento en el día, si es posible, por lo menos 3 veces a la semana, nos dice la ciencia, donde tú estés en atención plena, donde tú intentes enfocarte en una imagen, en una sensación, en un aroma, ¿no? Por más de 5 minutos es recomendado, y tu mente se va a ir, porque la mente es como una madre, ¿no? La mente te protege del cambio y no está acostumbrada a ese cambio que probablemente le vas a dar. Entonces tu mente se va a ir a otras cosas. Tu misión en este momento contigo, en esta cita contigo de meditación, es devolverte, que la traigas a ese aroma, que la traigas a esa imagen o a esa actividad, ¿no? Mucha gente tiene conexión con su bienestar a través de un hobby. Entonces la jardinería, cocinar, cualquier cosa que tú tengas una atención plena, ahí ya estás practicando meditación o mindfulness, y ahí ya estás haciendo muchísimo por tu bienestar y como consecuencia tu felicidad.
Claro, hacer cualquier cosa con esa atención plena que nos guste, ¿no? Y nos llene de felicidad en ese momento es donde tenemos concentrada toda nuestra atención. Pero qué difícil, ¿no? En un mundo tan lleno de distracciones, estímulos, tan multitasking, ¿no? Que estamos inmersos hoy en día, el decir, parar, aunque sea para decir, ahora solo voy a cocinar o solo voy a tomarme este café y sentir el aroma, el sabor, los matices. Es como que incluso, pues eso, ¿no? A la hora de comer la gente está pues con los ordenadores, los móviles, contestando emails. Es como cuesta, ¿no? De hoy en día concienciar para ese momento, ¿no? En el que tenemos que conectar con nosotros mismos. Sí, la verdad es que cuesta, ¿no? Y la verdad que no es fácil con la realidad que la mayoría tenemos, ¿no? Es decir, vivir en la ciudad, con todo esto lo que conlleva, las prisas, o como tú has dicho, el multitasking, las madres, ¿no? Yo admiro muchísimo a una madre en bienestar, a una madre en equilibrio, porque sé que tienen el doble de trabajo como mínimo, ¿no? Porque tenéis muchísimas responsabilidades aparte de su propio bienestar. Pero, por ejemplo, este fin de semana estuvimos dando un taller a mujeres de una población aquí en Granada. Nos llevamos a 22 chicas a través de esta consultoría que tú has mencionado al inicio, Bowie, con la que sí me gustaría aclarar que no soy dueña, ¿vale? Soy co-creadora, el fundador es Luis Miguel Navarro y fue un alumno mío en el pasado. Entonces yo co-creo, yo la llevo la parte de mente y emoción y él lleva la parte física, porque es un excelente fisioterapeuta y osteópata. Bueno, total que con él co-creamos este retiro y nos llevamos a 22 mujeres de la población de Caja, probablemente la conozcan, ¿no? Sí. Y hablábamos con mujeres de 20, 30, 40 y hasta 60 años, ¿no? Y les hablábamos de lo importante que es el autocuidado y el autoamor, porque desde esa fuente es donde se nutren tus otras fuentes, ¿no? Da igual si eres una abuelita, si estás jubilada, si eres una madre joven, no nos han enseñado a eso normalmente en nuestras culturas, ¿no? Nuestras tradiciones familiares, no nos hablaron tanto de esa parte tan importante porque no lo sabían y porque también quizás no era tan necesario porque no vivían con tanto estrés como nosotros, ¿no? Nuestras abuelas, por decirlo así. Podían vivir en mindfulness, en atención plena, mucho de su día, ¿no? Hablando de pueblos, ¿no? Entonces, no es fácil, yo siempre digo, es simple, pero no lo confundamos con sencillo, ¿no? Es simple, yo no vengo a hablarte de la panacea, lo que viene estudiando la ciencia de la felicidad son hábitos y tradiciones y modos de vida que se han dado en la antigüedad, sobre todo porque el estudio lleva un poco cerca de 100 años, entonces se ha estudiado gente que hoy en día o en los últimos 20 años tiene más niveles de bienestar, por lo cual su cotidiano era distinto al nuestro, ¿no? Uh-huh. Y así, por ejemplo, las comunidades donde más longevidad hay, ¿no? También son comunidades en las que eso se practica muchísimo, todo lo que nos estás hablando, ¿no? Lo que hacían nuestros ancestros, ¿no? De tener esa atención plena en lo que estaban haciendo y además es muy importante y está muy relacionado, ¿no? Cómo nos influye en la salud el no ser felices, ¿no? Y ahí está el índice de suicidios, de psicofármacos, etcétera. Entonces, creo que es necesario ya tomar conciencia de esa inversión que tenemos que hacer en nuestra felicidad, ¿no? Ya, además, por nuestra salud, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, como tú bien dices, por nuestra salud y la salud de los demás, ¿no? Porque al final lo que yo hago te afecta a ti de alguna forma, Ana. Entonces, creo que precisamente por eso también se ha puesto muy de moda todo esto, ¿no? Se empieza a poner de moda, porque no se puede sostener una sociedad tan enferma como la que desafortunadamente vivimos, ¿no? En mi país, en Estados Unidos, los niños se están dando de baja en la primaria con 12 años por ansiedad. Eso yo creo que no nos ocurría, yo no conocía la palabra ansiedad con 12 años, Ana, no sé si tú sí. Pues no, tampoco. Entonces, la sociedad desafortunadamente no se ha ido formando, ¿no? No nos han ido formando, como tú decías, el sistema educacional no tenía las herramientas o los datos suficientes como para incluirlo en sus programas, ¿no? Tampoco se trata de culpar a nadie. Yo siempre digo, vamos a actuar, ¿cuál es la solución? ¿No? Si hay un problema, vamos a actuar. Entonces, en eso estoy intentando trabajar desde las escuelas, desde los
Claro, somos responsables, ¿no? Al fin y al cabo, de nuestra felicidad y de la de nuestro entorno, pero empezando por nosotros. Sí, sí, sí. Y como tú decías, tiene un impacto muy medible en tu salud, ¿no? En tus niveles de salud. Hablando de depresión y ansiedad, bueno, yo creo que todos podríamos identificar si estamos ansiosos, ¿no? O si estamos cerca de síntomas de depresión. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues estuve muy cerca de una depresión cuando entró el confinamiento, el COVID, ¿no? Uh-huh. Porque lo viví sola y porque dejé de ir a los centros donde yo iba y socializaba. El socializar es un factor número uno de las personas que tienen mejor nivel de felicidad, de bienestar. Todas aquellas que se encuentran en más equilibrio son porque tienen unas relaciones fuertes, sociables. Y no quiere decir que son muy amigueros ni que se la pasan de tapas y cervezas, sino que tienen por lo menos un par de personas en su vida con las cuales pueden contar en cualquier momento, tanto para celebrar como para hablar de un problema, ¿no? Uh-huh. Entonces, las relaciones sociales son muy importantes y sobre todo la que hablamos, ¿no? La contigo, la relación que tienes contigo misma. Claro, todo empieza en uno. Cuéntanos entonces, Luciana, algunos trucos o consejos, ¿no? Para que podamos trabajar más esta felicidad, ¿no? En nosotros mismos. Uh-huh. Pues el truco número uno es cuidar tus relaciones, ¿eh? No lo digo yo, lo dice la ciencia. Hay que cuidar las relaciones y empezar por la que llevamos con nosotros. El truco número dos, por llamarlo así, ¿no? Es el estar activo, ¿vale? El mover el cuerpo. Está comprobado que la gente que hace deporte no necesariamente apuntar con gimnasio ni comprarte el último traje de yoga, no. Es simplemente mover tu cuerpo 20, 25 minutos, 3 veces a la semana. Quedaros con eso, ¿no? El 3, vamos, la ciencia de la actividad temprana siempre habla de 3. 3 veces a la semana meditar, estar en atención plena. 3 veces a la semana activar tu cuerpo, moverlo. Si vas a dar un paseo, no saludar a quien te encuentras, tiene que ser continuo. Si el paseo es por la ciudad, no ver escaparates, sigue tu camino. 25 minutos de actividad continua y si puede ser lo que se llama en inglés HIIT, de intensidad alta, ¿no? Algo cardio. Ese es el segundo tip, el segundo truco para mantenerte más en equilibrio. Y el tercero es el de mantener, el que me gusta mencionar, es el de mantener tu niño interior activo, ¿no? El tercero tiene que ver con el bienestar intelectual, que el bienestar intelectual es estar aprendiendo siempre, como ese niño curioso, ¿no? Los seres humanos somos curiosos por naturaleza, entonces, si estás cocinando, aprender una receta, si eres un profesional, pues aprender un nuevo skill, una nueva habilidad, ¿no? Si eres un adolescente, pues aprender algo nuevo, un instrumento, pero el estado de flow, que le llamaba el experto en ello, ¿no? El estado con la meditación, la atención plena, se estudia mucho con músicos. Entonces, la música, para aquellos que les gusta, y aquí en España hay mucho músico, ¿no? Es una actividad que te trae mucho bienestar. Entonces, el tercer tip para concluir es ese, ¿no? El mantener a tu niño interior activo, es decir, que no te dé miedo preguntar en el trabajo, en tu casa, el que no te dejes de aprender. Y por ejemplo, por dar un dato, dicen los expertos que si leemos 13 páginas al día, al final de nuestra vida, podríamos ser casi una biblioteca, ¿no? De nuestras preferencias. Entonces, el leer es algo muy interesante. Qué importante la lectura. Para todo, para todo. Y entonces, ¿tú cómo la trabajas, por ejemplo, Luciana, en las organizaciones y tal? Porque comenzar por uno mismo creo que es el primer paso, ¿no? Pero ¿qué ocurre, ¿no? Cuando llegas a un entorno o estás en un entorno que realmente no es muy favorable a estas muestras de expresión, ¿no? De la felicidad y qué es lo que podemos hacer o cómo intervienes tú, ¿no? En las empresas en neurofelicidad. Sí, te agradezco la pregunta. Bueno, la verdad es que cada vez más, Ana, tú lo notarás, las empresas buscan formas de cuidar más a sus personas. Para mí son sus mayores activos, ¿no? Su equipo, el equipo es el que mueve la empresa, al igual que los miembros de la familia mueven una familia y una tradición. Entonces, cada vez más, sobre todo ciertos sectores empiezan a cuidar a su gente, ¿no? Ya no queremos solamente trabajar
bienestar en lo que le rodea, ¿no? Que es el trabajo, la familia y la comunidad normalmente. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, empezamos el proceso de coaching personal, utilizando la ciencia de la felicidad y la neurociencia para marcar una hoja de ruta de trabajo, y normalmente establecemos un tiempo, ¿no? Como en cualquier proceso de psicología, de autoayuda, ¿no? Para poder llegar a esos objetivos. Entonces, lo mínimo normalmente son 3 meses, pero lo recomendable es 1 año. Paralelamente, dentro de las empresas normalmente me sale consulta personal, ¿no? Que hay gente que quiere trabajar sus niveles de felicidad fuera de la empresa, porque a veces pues tenemos miedo que la empresa sepa más de lo que queremos, ¿no? Que todo es confidencial, mi trabajo. Pero bueno, creo que a veces fuera de la empresa la gente a veces suele abrirse más por ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, a nivel personal, lo mismo, mediante una entrevista donde se encuentra la persona para hacer ese diagnóstico, y entramos en un planteamiento de qué es lo que quieren sanar, qué es lo que quieren trabajar, buscar sus herramientas, porque yo siempre digo, te voy a ayudar, pero lo vas a encontrar tú, ¿no? Yo lo he estudiado, pero lo vas a encontrar tú. Yo te voy a ayudar. Entonces, en mis últimos talleres, yo siempre doy mi hoja de feedback, de retroalimentación, que definen cómo me definiría, ¿no? Que me han definido como la cocinera, la chef de la felicidad, porque les doy sus recetas, ¿no? Sus propias recetas. Y hubo alguien que me dijo, quizás eres jardinera de la felicidad, porque estás un poco, ¿cómo se dice?, podándome. Yo siempre hablo, por ejemplo, de estas chicas de caja, les hablaba de que somos una rosa, somos una flor, y lo que yo les vengo a traer a lo mejor son las tijeras para podarla mejor, pero la flor, si yo la corto por sí sola, hace su proceso, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema, pues en el proceso personal es esto, ¿no? El que la persona aprenda a podar su propia flor, porque a veces la vida es verdad que no nos trae momentos donde podamos estar en equilibrio, ¿no? Ya no sonreír, sino estar en equilibrio. A mí me costó despertarme en muchas ocasiones durante el confinamiento, ducharme, estar con la misma energía. Entonces, simplemente viendo dónde estás, a dónde quieres llegar, se empieza a trabajar, a aplicar la ciencia de la psicología positiva para mejorar tu nivel de bienestar, y eso va a repercutir en toda tu vida, ¿no? Se puede medir muy fácilmente. Claro. De hecho, durante el confinamiento y la pandemia sufrimos de muchísima carencia de todo lo que es bueno para nuestra felicidad, ¿no? Empezando por el no poder estar cerca de esas personas, ¿no? Y lo importante que también es el contacto físico, el abrazo, ya no solo la confianza y confidencias, ¿no? O sea y además creo que el miedo a veces también pues como que es como incompatible, ¿no? A un estado de bienestar. Entonces hay que gestionar, hay que saber reconocer esas emociones, hay que trabajarlas, y el miedo que sufrimos durante ese tiempo, ¿no? Pues o que nos inculcaron y demás, creo que era algo incompatible, ¿no? Con ese estado de felicidad, por muchas pasteles que hiciéramos, muchas recetas, mucho tiempo en familia, ¿no? Que a veces dice, a quien no tenía tiempo, para unos fue pues una bendición, para otros fue todo lo contrario, ¿no? Y un poco hacia ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Porque ahora llegan estas épocas navideñas en las que, bueno, pues parece esto, ¿no? Que todos tenemos que estar felices, contentos y demás, pero hay muchas situaciones, ¿no? Personales que pueden, pues eso, ¿no? De personas que faltan, situaciones familiares en las que la gente no está cómoda, que acuden como por obligación. ¿Qué se puede hacer ahí para intentar en estas Navidades, ¿no? Sea cual sea la situación, en el ámbito familiar, estar también más felices y estar mejor? Claro, pues sí, es verdad que la felicidad, que la Navidad no es tiempo de armonía para muchas personas, ¿no? Sobre todo las personas que han perdido a alguien, normalmente suele ser el motivo inicial, ¿no? Y luego ya pues nos ponemos tristes, y de esa tristeza pues es más fácil que nos enojemos, que nos moleste lo que la cuñada dijo, lo que la suegra sugiere, ¿no? Todos estos conflictos que suelen ocurrir y que es normal, porque somos seres sociables y porque cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre, como se dice aquí, ¿no? Pero bueno, mira, a mí me gustaría dar otra vez 3 sugerencias aquí, ¿no? 3 claves. La primera, la aprendí con el padre de la psicología positiva, Martin Seligman. Yo fui su alumna.
dopamina, genera todo este cóctel de la felicidad interna, ¿no? Entonces, de hoy en día se nos olvida, precisamente porque vivimos días con mucho estrés, con mucho que hacer, el celebrar. Y yo estoy a favor de celebrar, no gastando, no hace falta gastar tanto como la gente nos dice, o los marketianos, pero hay que celebrar. Entonces, permítete celebrar en esa cita contigo mismo todo lo que has conseguido y lo que quieres alcanzar el año que viene. Y la gratitud, ¿no? Dar gracias por todo ello, qué importante también. Claro que sí, la gratitud es, yo digo que la gratitud, la empatía y esa relación contigo misma es algo con lo cual debes de aprender a convivir y tener presente, ¿no? El estado de gratitud, cuando tú das las gracias de corazón, no necesariamente con la palabra gracias, sino a veces lo hacemos con gestos, te lleva a un estado de meditación, te lleva a un estado de atención plena. Lo han estudiado así, la neurociencia lo ha estudiado así. Entonces, hay culturas que agradecen menos. Y aquí no voy a criticar la cultura en España, pero la comparo con Estados Unidos. Y en Estados Unidos la atención al cliente es como, sabemos que es clave a la hora de vender, entonces he trabajado mucho. Y entonces el dar las gracias es como regla, ¿no? Entonces hay que dar las gracias. Y hay que, si no estamos acostumbrados, hay que empezar a darlas. A lo mejor no a través de la palabra, porque sientes que es falso, pero créeme, no, tú lo sabes, Ana, que cuando las dices, cada vez las sientes más, ¿no? Que si las dejas de decir, hay que enseñarles a los niños a dar gracias, porque se agradece más y se llega más lejos desde la gratitud. Así es. Y en el hecho de compartir que nos decías, también nos decía Francesc Miralles en su entrevista, ¿no? Que la felicidad cuando se comparte es cuando logras también mantenerla más en el tiempo, ¿no? Y crece, o sea que importante es, aprovechemos estas Navidades para compartir, ¿no? Y para hacer crecer la felicidad. Sí, la verdad que sí, como tú has dicho el otro invitado que tuviste está aquí, ¿no? Comentaba, todo lo bueno se multiplica y es así, científicamente está medido, ¿no? Si el foco lo pones en lo bueno de tu vida a la hora de dar gracias, lo bueno se replica. Ahí Es está. así, eso es la gratitud. Por eso, por el estado meditativo, pero también porque se replica. Si tú no agradeces, entonces el foco lo tienes disperso. Pero al momento de agradecer hay como esa obligación de medir, de analizar lo que sí tengo, y entonces te das cuenta a lo mejor de cosas que no te dabas cuenta, ¿no? Así que sí, ya me he perdido porque tu pregunta creo que me estabas preguntando. Sí, bueno, no, estaba resaltando de lo que tú nos decías, ¿no? De estos tips para estas Navidades, pues el compartir, ¿no? Y de hecho, bueno, pues quería también que en estos últimos minutos, ¿no? Nos compartieses a modo de inspiración, ¿no? Un poquito lo que son también tus inspiraciones en cuanto a, siempre pregunto sobre un libro. No sé si nos quieres recomendar algún libro, ya que hablábamos de la importancia de la lectura. Si te voy a recomendar un libro, pero antes, una cosa que quería mencionar en relación a esto, a nuestras inspiraciones, es una frase que me recuerdo a mí misma mucho, que es: si te recuerdas el pasado, vas a vivir más en depresión. Si recuerdas, si vives hacia el futuro, vas a vivir más en ansiedad. Por eso vivir más en el presente, ¿no? Entonces, en estas épocas y el 2023, y siempre hay que acordarnos de eso. No añoremos tanto el pasado, no esperemos tanto el futuro, enfócate más hoy. Y en el hoy, pues están estas inspiraciones, ¿no? Y hay un libro que yo siempre regalo a la gente que quiero y que sé que lee, y es un libro de Leo Buscaglia. Leo Buscaglia es un italiano-americano que fue el primer profesor de universidad que dio una asignatura sobre amor, el amor como emoción que mueve al mundo. Y el libro se llama Amor, en inglés, lo escribí en inglés, pero está traducido en como 40 idiomas. Qué bueno. Y una... Pues tomamos nota de él para autorregalarlo en estas Navidades o regalarlo a quien queramos. Y una película... Una película, mira, Ana, no soy muy buena para mi memoria a largo plazo es mejor que la de, perdón, al revés, no recuerdo muy bien nombres de actores ni de películas, pero hay una que
Pues la volveremos a ver. ¿Una canción? La canción que yo quiero que toque en mi funeral es Fireboy, ¿no? A mi manera, de Frank Sinatra. Creo que todos somos arquitectos de nuestra vida, jardineros o cocineros. Y qué mejor que vivirla a tu manera, porque como he dicho, la felicidad no es la fórmula, pues cada quien tiene sus valores. Pero bueno, esa canción a mí me mueve cada vez que la escucho. Qué bonita. ¿Y un viaje o lugar, Luciana? Pues mira, cuando pienso en un viaje o un lugar, claro que me vienen muchos, ¿no? Porque me encanta viajar. Pero yo diría que el lugar que más paz me trae es cuando estoy contigo misma. Así que una cita contigo creo que es el mejor nombre que le puedes dar a tu programa. Porque es el mejor lugar donde hay que ir. Y muchas veces no vamos por miedos o porque no sabemos. Entonces hay que ir más ahí, Ana, ¿no? Total. A nosotros mismos. Sería el lugar que yo escogería. Y da igual donde estés, mientras estés contigo mismo. Así que cultivar ese jardín interior, ¿no? Y ese autoconocimiento, ese estar con nosotros es tan importante. Así es, sí. Y No nos olvidemos de ello porque claro, es el abono, ¿no? es la base. Y Luciana, ¿dónde pueden contactarte para tus, pues eso, pues para trabajar contigo, ya sea a nivel personal, en las organizaciones y empresas que estén interesadas en incorporar la neurofelicidad? Pues yo creo que lo más sencillo sería 647-575839 a través de WhatsApp. Muy bien, lo pondremos también. En Instagram estoy como de California Neurotrainer, ¿no? De la Neurotrainer de California. Y en LinkedIn estoy como Luciana Huizar Toscano. Muy bien, pondremos luego tus direcciones de referencia. Yo no sé si tú quieres añadir algo más, Luciana, a esta entrevista que hemos hecho sobre la neurofelicidad. Pues agradecerte de nuevo. Sí. También agradecer a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Y aquellas personas que están interesadas en nuestros servicios y nuestra prenda, ¿no? Porque al final no podría yo vivir de esto si no hubiera el interés. Mi intención es que cada vez vayan a menos, porque eso quiere decir que estamos más sanos, más en equilibrio y más felices, ¿no? Así es. Compartamos la felicidad, irradiemos estas fechas y siempre durante todo el año, no solo en Navidad. Qué importante es. Luciana, namaste. Gracias por haber estado en una cita contigo. Sabes que tú y yo tenemos pendiente también nuestro encuentro personal. Tenemos que hacerlo. Así que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Te mando un neuroabrazo. Ahí, vamos. Lo recibo y te lo envío. Chao. Gracias.